Hola, soy Erika y en este segundo especial de Navidad te quiero enseñar esta bota navideña. Bueno, para este modelado, para hacer la bota, vamos a utilizar un cilindro de 5 centímetros de diámetro y una esfera número 6. La cabeza 5 va a ser para el reno. Vamos a proceder a cortar la esfera para darle base. Ahí. Este es el formato. Ustedes lo pueden asegurar con un palillo. Lo importante es que toda la bota quede parejita. Y lo vamos a encintar, va a hacer esto ruido, con cinta de enmascarar. Para que no quede ningún tipo de huequito. Fíjense, les va a quedar algo así. Bueno, vamos a realizar los cuernitos. Estos eran de plástico. Estos van a estar modelados. Vamos a hacer un rollito y vamos a presionar un poquitito la bolita que dejé en la punta. Tenemos que intentar imitar esa forma. Entonces, vamos a dividir y vamos a empezar a estirar esta asta. Vamos a ir estirando. Y vamos a crearle como nuditos. Vamos a estirar esta. Y también vamos a dividirla por la mitad. Y vamos a ir separando pedacitos. Ustedes se van a tomar un poquito más de tiempo en hacerle todo el formato que desean. Acá nos queda ya el cuernito listo y seco para poder trabajar. Bueno, vamos a forrar. Fíjense, yo estiré la masa previamente, la fui como texturando. Recuerden que yo siempre texturo antes, durante y después. Entonces, vamos a colocar ahí, vamos a cubrir la bota. Y fíjense, vamos a calcar el formato. Vamos a cortar con tijera todo el excedente. Ahí. Ustedes no se preocupen porque todo se textura y me copia la forma. La parte de acá arriba no va a importar porque ahí lleva la lana y lleva a nuestro reno. Vamos a volver a texturar ahora un poquito más fuerte. Y vamos a llegar hasta ahí. Acá vamos a usar un cepillo más pequeñito. Vamos a llegar hasta ahí para poder armar nuestra botita. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es una profundidad para colocar la pielcita. Entonces, fíjense, vamos a hacer un rollito y les voy a explicar por qué hago así y no le pongo directamente la pielcita. Porque acá se tiene que hundir la cabecita de nuestro reno. Entonces, ahora, eso lo van a dejar secar. Yo lo hago acá porque quiero que ustedes tengan todo en el momento. Entonces vamos a forrar. La masa tiene que estar bien blanda porque vamos a texturar. Fíjense, yo me inventé una herramienta con varios palillos. ¿Qué van a hacer? Van a girar y fíjense, cuando la masa está blandita se levantan como los pelitos de ese peluchito. ¿Se llega a ver? Van a seguir haciendo así en toda la pielcita. Luego van a decorar la bota, le pueden poner un parche, le vamos a hacer un bordecito en blanco. Ya la vamos a preparar
para nuestro renito. ¿Sí? Bueno, le quiero mostrar este detallecito que va a servir para hacer nuestros bastoncitos, el borde de la bota, los caramelitos. 2 rollitos y los van a ir enrollando como si fuera a enrollar un trapo de piso. Yo esto lo uso para hacer los caramelos, para hacer el borde de la bota. No quiero cubrir la cámara, quiero que vean bien. Lo van ajustando y una vez que lo ajustaron, con el mismo cepillito lo van a texturar. Esto sirve para hacer los bastoncitos, pero ¿para qué lo voy a usar yo ahora? Para el borde de la botita, mira. Ahí. Después van a cortar 2 porciones. Vamos a doblar un poquitito. Ahí. Y fíjense que van a ir poniendo este detalle de botita navideña. Bueno, vamos a recordar el tallado de la cabeza. Recuerdan que a la esfera número 5 le sacamos la mitad de la mitad y los laterales. Esto es para poder formar bien la carita. Esto lo repito siempre porque sé que hay gente nueva en el canal. Bienvenidos. Así podemos hacer todo desde cero. Van a llegar hasta ahí y esto lo van a lijar. Bueno, vamos a forrar la cabeza del reno con el volumen de una esfera 5. Vamos a recordar todos los pasos que utilizamos. Comenzamos por un pancito de hamburguesa, humedecemos el plano y vamos a colocar plano sobre plano. Una vez que coloco plano sobre plano, fíjense lo que voy a hacer. Un vaivén, una amaquita. ¿Esto qué va a hacer? Que los laterales queden parejos. Vamos a forrar la frente. Vamos a empezar a forrar atrás. Ahí. Sí tenemos que forrar hasta el final, pero igual recuerden que no vamos a tener problemas porque vamos a texturar. Acá vamos a marcarnos el sector donde van a ir los ojos. Vamos a llegar todos hasta acá y les voy a enseñar cómo hacer ese piquito. Bueno, vamos a texturar un poquitito. Esto me gusta hacerlo, que ustedes lo vean. Yo quiero que ustedes sepan que yo no golpeo la masa, sino que también, como hicimos en la textura, voy como rompiendo la masa pero sin golpearla. Bueno, el piquito de este renito tiene que ser finito, miren. Entonces, fíjense cómo voy llevando masa hacia el centro. Ahí. Yo acá los tapo un poquito, pero después les muestro. Ahí está. Y volvemos a texturar. Vamos a definir nuestra carita con una nariz. Bueno, vamos a colocar la nariz. Yo la voy a colocar en un color acercándose un poquito entre el marrón y rojo, como el reno Rodolfo. Y vamos a volver a utilizar los ojitos de Mariela López. Estos son de mi línea, que los amo. Vienen también en azul, pero bueno, para un reno me parece que no van en azul. Entonces vamos a colocar. Recuerden, siempre colocamos los ojitos y suavizamos un poquito los bordes. Ahora les voy a mostrar el tema de la boca. Fíjense, bien bajito ahí, ahí. Y vamos a cortar un poquitito el labio. Y fíjense cómo levanto la boquita. Ahí. No tiene que tener labio de abajo. Después con el maquillaje van a ver cómo va a ir cambiando todo nuestro renito.
Bueno, vamos a hacer las orejitas. Yo ahí ya tengo una lista. Vamos a hacerla desde el principio. Una bolita muy pequeñita, menos de 1 centímetro de diámetro. La vamos a texturar ahí. Y con el mismo pincel de goma nos vamos a marcar la parte de la profundidad. ¿Cómo van a ir las orejitas? De atrás hacia adelante y como si fueran las 9:15. Ahí. ¿Qué es importante? Que bajemos un poquitito ahí. Y después, con el mismo pincelito pobrecito, le vamos a hacer un huequito para que escuche. ¿Ven? Y se van a bajar un poquitito ahí. ¿Dónde van a ir los cuernitos? Detrás de las orejas. Y como ya están secos, los puedo incrustar ahí para que quede bien amoroso. Hola. Bueno, no nos tenemos que olvidar de marcar las cejitas. Siempre van de la mitad del ojo hacia afuera, porque hay veces que me las hacen medias para adentro y no es una ceja humana, es de animalito, que muestre como inocencia. Con esta bolita que parece de chocolate vamos a presionar un poquitito y vamos a hacer la pezuña. Fíjense que vista de perfil se afina un poco y vamos a dividir ahí y la vamos a dejar secar porque él es como que se va a estar asomando en nuestra bota de costadito. Igual antes vamos a maquillar. Bueno, vamos a empezar a tonalizar. Yo me traje un papelito acá para poder descargar. Vamos a darle las luces. Vamos a hacerle como un poquito más clarito en la trompita y también alrededor de los ojos. Es como maquillarlo, darle luces. Y ahora, siempre recuerden de descargar. Vamos a hacerle esta línea que tienen los ciervitos como más oscuro en el centro. ¿Ven cómo voy haciendo? Después le puede dar un poquitito más de luces con color blanco, como hice en el terminado, que le hice puntitos blancos con acrílico. Igual yo sé que ustedes son muy creativas y lo van a poder lograr de la misma manera. Un poquitito de oscuridad en las orejas. También le pueden poner rubor rojo. Yo en este no le puse porque no se va a ver. Bueno, con algún pegamento instantáneo yo voy a empezar a decorar un poquito la bota. Esto es un copo que lo hice en goma eva. Ustedes pueden utilizar uno de molde, un moño. Y también con este mismo adhesivo vamos a empezar a pegar nuestro renito. Ahí le podemos colocar caramelos, acá en el cuernito. Vamos a colocarle uno en el cuernito para hacerlo más simpático. Fíjense, esto es de la misma manera que hicieron el bordecito de acá. Bueno, así pudimos terminar nuestros renos de Navidad. Espero que los puedas hacer y si te gustó el video, que lo compartas.